En este tutorial vamos a aprender cómo simular fasores en ORCAD, esto es, análisis senoidal en estado estable. Vamos a considerar como ejemplo un divisor de voltaje que vemos acá en el diagrama. Tenemos una fuente de voltaje en serie con un resistor, un inductor y un capacitor. Y vemos sus valores de impedancia, 10, 10J y menos 5J. Y la fuente es 10 con ángulo de 30 grados. Acá ya está resuelto el circuito y está cada voltaje y cada corriente. Entonces con ORCAD vamos a determinar estos cuatro fasores: la corriente del circuito, voltaje en el resistor, voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor. Para ello, pues vamos a asumir una frecuencia angular omega de 100 radianes por segundo, lo que equivale a una frecuencia de 15.91 Hz. Entonces el primer paso es calcular cuánto vale L, cuánto vale C, para poder simularlo en ORCAD. Luego de ello, venimos a ORCAD, creamos el proyecto nuevo y ubicamos el resistor, el inductor y el capacitor con sus valores respectivos. Ahora, para utilizar la fuente de voltaje, como vamos a hacer un análisis de corriente alterna utilizando fasores, vamos a agregar una fuente de voltaje que se llama VAC. Esa VAC la ubicamos dentro del circuito, divisor de voltaje, y la conectamos a los demás elementos de esta forma. Ahora, en la fuente hay dos parámetros, VDC, que vamos a dejar en 0, y VAC, que va a ser la amplitud de la fuente, en este caso 10 voltios. Ahora, para establecer el ángulo de fase de la fuente, vamos a darle doble clic y donde dice AC Phase vamos a escribir 30, corresponde a los 30 grados de desfase. Ahora procedemos a darle nombres a los nodos. Vamos a llamar N1, N2 y N3, los tres nodos que tenemos allí. Vamos entonces a crear un nuevo perfil de simulación, New Simulation Profile. Damos el nombre que queramos y escogemos como tipo de análisis AC Sweep Noise, la tercera opción. En este tipo de análisis vamos a hacer un análisis en frecuencia. Vamos a colocar una frecuencia inicial. Para nuestro caso queremos una única frecuencia, que es 15.91549. Ese es el valor que vamos a escribir acá, 15.91549. Vamos a verificar el valor y ese mismo valor lo ubicamos. Esto es frecuencia de inicio, este es frecuencia final. Vamos a colocar la misma porque queremos una sola frecuencia. Y puntos por década vamos a colocar uno solo. Entonces esto lo vamos a hacer siempre que vayamos a hacer simulación con fasores. La misma frecuencia para ambas casillas, puntos por década va a ser 1. Le damos a aplicar, ok. Y ahora, para poder visualizar los valores de los fasores de corriente y voltaje, vamos a agregar unos componentes que se llaman, los encontramos en la librería Special y se llaman ePrint para la corriente. Vamos a ubicarlo de este lado y vamos a ubicar dos adicionales, uno que se llama bprint1, que tiene un solo terminal, ubicamos acá, y bprint2, que tiene dos terminales. De eso vamos a ubicar dos. Entonces, ePrint sirve para medir corrientes fasoriales, bprint1 sirve para medir voltajes fasoriales en un nodo con respecto al nodo de referencia, y bprint2 se utiliza para medir voltaje entre dos nodos. Entonces yo quiero medir el voltaje en el resistor, voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor y la corriente del circuito. Para medir corriente, puede ser en cualquier parte porque es la misma. Vamos a tener en cuenta que la corriente sale por el menos en este dispositivo, en este componente. Entonces para medir corriente debemos abrir el circuito. Vamos a abrirlo acá, vamos a girarlo y vamos a medir la corriente positiva que va en esta dirección, de abajo hacia arriba en la fuente. Entonces la corriente sale por el menos, entonces debemos ubicarlo de esta forma. Así vamos a medir la corriente positiva del circuito. Ahora, para los dos componentes bprint2 vamos a ubicar el menos, es el voltaje negativo, y el más va a ser el nodo N1. Para el inductor, este va a ser el más y este otro va a ser el menos. Y para medir el voltaje del capacitor, pues basta con medir el voltaje en el nodo N3, de esta forma. Ahora, antes de simular, vamos a editar las propiedades de estos componentes.
debemos editar básicamente tres propiedades. Para ello le damos doble clic. La primera propiedad dice AC, le vamos a escribir sí en inglés, o sea yes. Luego buscamos a la derecha donde dice MAG, que quiere decir magnitud, decimos yes, y luego donde dice fase también le decimos yes. Cerramos y repetimos el procedimiento con cada uno de los otros tres componentes. Básicamente lo que estamos haciendo es decirle que nos imprima o nos muestre el análisis en AC, el valor de magnitud y el valor de la fase para cada uno de los cuatro elementos que estamos utilizando para medir los fasores. En esta oportunidad que estamos haciendo análisis fasorial o análisis senoidal en estado estable con ORCAD, no vamos a graficar señales en función del tiempo. Estamos haciendo un análisis de frecuencia y lo que vamos a obtener como resultado son los valores numéricos de los fasores que estamos determinando. Y esos valores los vamos a obtener a través de un archivo de texto que vamos a ver cómo utilizar. Ya está todo, ya coloqué el ángulo de fase de la fuente, configuré los cuatro componentes para leer corrientes y voltajes, le di nombres a los nodos. Ahora va a proceder a simular, ya se ha creado el perfil de simulación. Entonces cuando nosotros simulamos nos va a mostrar la pantalla en negro de la herramienta que grafica, pero esto no nos interesa ver los archivos de resultados, que lo vemos en View Output File. Y en la parte inferior vamos a encontrar los fasores que estamos buscando. Entonces en primer lugar tenemos el que dice IM, significa magnitud de corriente, IP, fase de la corriente del primer componente. Entonces la corriente solamente estoy midiendo con este componente, es la única corriente de todo el circuito. Vamos a analizar los valores. Entonces nos da 8.944 por 10 a la menos 1, lo cual significa 0.894. Si miramos los resultados que teníamos acá, la corriente era 0.894 en magnitud y la fase corresponde a 3,435 grados. Miramos la respuesta, nos da 3.43 grados. Eso para la corriente. Volvemos a mirar el archivo. Abajo nos muestra magnitud del voltaje en el nodo 3. Si miramos en el circuito, el nodo 3 corresponde al voltaje en el capacitor. Entonces miramos la respuesta del voltaje en el capacitor. La magnitud debe dar 4.47. En el archivo resultado, magnitud da 4.472. Y la fase del capacitor da menos 86.57 grados. En ORCAD nos dio menos 865 por 10 a la 1, o sea, menos 86.57 grados. Seguimos bajando y acá tenemos el voltaje entre el nodo N1 y N2. Miramos acá en ORCAD, el nodo N1 y el nodo N2 corresponden al voltaje del resistor. Entonces VR da 8.94 con ángulo de 3.43. En ORCAD nos da 8.94 con ángulo de 3.43 grados. Luego miramos por último el voltaje en el inductor, que es el voltaje entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces ese voltaje en el inductor en ORCAD nos da como magnitud 8.94 y ángulo 9.34 por 10 a la 1, o lo que es lo mismo, 93.44 grados. Acá vemos voltaje en el inductor 8.94 con el mismo ángulo que nos dio. De esta forma podemos simular nosotros fasores.